Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al ex magistrado del Tribunal Constitucional y Jurisconsulto, el doctor Hermógenes Acosta. Muchísimas gracias por el honor. Gracias a ti. Fíjese, magistrado, el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido convocado para elegir a los jueces de las altas cortes, en este caso, a terminar de completar la matrícula parcial de elección de los jueces del Tribunal Constitucional, entre ellos su presidente, Milton Ray Guevara. ¿Cómo usted ve esa coyuntura en los actuales momentos? Bueno, lo veo bien porque es el proceso que constitucionalmente debe de realizarse, porque como tú sabrás, hay 5 jueces del Tribunal Constitucional que cumplen su periodo ahora en el mes de diciembre. Y de acuerdo con la Constitución, esos jueces deben ser sustituidos, porque en el caso de los jueces del Tribunal Constitucional no existe la posibilidad de reelección, a diferencia de lo que ocurre con el caso de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que si tienen un buen desempeño pueden ser ratificados por 7 años más. El Consejo Nacional de la Magistratura ha convocado, cumpliendo con el mandato constitucional, cumpliendo con la ley 138-11, que es la ley sobre el Consejo, que reglamenta el Consejo Nacional de la Magistratura, y en consecuencia lo que veo es que se está dentro de todo lo que es el marco constitucional, cumpliendo con los procesos constitucionales. Ya hemos visto a través de la prensa cómo se ha se ha hecho la convocatoria. En un principio, todavía el miércoles o el jueves, como que las personas interesadas eran muy pocos, pero ya en los últimos días eso ha aumentado bastante. Creo que hay un número de 71 ya que han solicitado. Se dio una prórroga porque el primer plazo establecido vence hoy, y entonces se prorrogó hasta el miércoles. Pero de todas maneras, independientemente de que haya más postulantes entre hoy y el miércoles, ya hay un buen número, o sea, porque 71 es un buen número, de los cuales hay ya 21 que son jueces de carrera, lo que desde mi punto de vista representa una garantía, porque como todos sabemos, en los últimos 20, 30 años, los jueces del Poder Judicial se han preocupado por formarse en materia constitucional, no solamente en la Escuela Nacional de la Judicatura, sino también en universidades nacionales y universidades extranjeras. De manera que son candidatos que cumplen con 2 requisitos que son importantísimos. Primero, tienen una formación jurídica en el ámbito del derecho común y tienen también una formación jurídica en el ámbito constitucional, y además tienen experiencia como jueces. El Tribunal Constitucional es un tribunal que ciertamente difiere en algunos aspectos de los demás tribunales, de las demás cortes, pero hay una parte del trabajo del Tribunal Constitucional que es similar al trabajo que se realiza en los tribunales de derecho común. El Tribunal Constitucional, a raíz de su fundación, ha venido labrando un camino y se ha ganado un prestigio nacional e internacional, una alta credibilidad. Tienen tanto sus miembros como la alta corte. Hay una serie de preocupaciones que se han venido tejiendo en los últimos días en torno a la sustitución del presidente del Tribunal Constitucional, el perfil que se requiere para tener una figura de esas dimensiones. ¿Qué usted cree sobre esto? Bueno, en realidad, cuando se comienza un tribunal constitucional, es, digamos, donde se presenta el mayor desafío, porque se comienza de la nada y hay que construirlo todo.
Entonces, una primera composición de un tribunal constitucional en cualquier país del mundo juega un papel importante y sobre todo el presidente del tribunal, porque es el que tiene toda la parte administrativa, toda la parte estructural, toda la parte que tiene que ver con la organización. Y bueno, en este caso del tribunal nuestro, el presidente pertenece a un grupo de jueces, con él son 5 jueces, que son los que han permanecido más en el Tribunal Constitucional por el mandato constitucional, son 12 años. Entonces, cuando se está 12 años en una institución, la impronta queda. Yo tengo esperanza, yo creo que hay buenos candidatos ahí, gente con buena formación, que yo creo que tienen las condiciones de continuar el trabajo que se ha venido haciendo. ¿Cuáles son los principales retos en este sentido que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura? Es el reto de siempre, es el reto constitucional, es el reto de cumplir con el mandato, con los fines de la justicia constitucional. Esencialmente, el reto es elegir de los candidatos que hay, aquellos que tienen una sólida formación jurídica, no solo en el ámbito constitucional, una sólida formación jurídica en el derecho, en el derecho, digamos, común, en el derecho general y especialidad en derecho constitucional. Y además elegir personas también que hayan dado muestra de tener una ética, una moral, un apego a los principios, a los valores del Estado constitucional de derecho. Entonces esa es su función. A veces hay sectores en la sociedad, ocurre aquí, ocurre en otros países, que critican el hecho de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura con el argumento de que son, digamos, políticos. Y cada vez que he tenido la oportunidad de referirme al tema, sobre todo los estudiantes se lo plantean a uno en la universidad y a veces también los abogados que participan en maestría y esto. Y yo entiendo que eso no debe ser una preocupación. Además, yo entiendo que eso es lo constitucionalmente normal. Quienes realmente deben elegir a los jueces del Tribunal Constitucional y de las Altas Cortes son los que han sido elegidos por el pueblo. Porque si no es así, entonces los jueces de las Altas Cortes no tienen legitimidad. Hay 2 alternativas. Una alternativa es que lo elijan los representantes de los poderes públicos, en este caso, senadores, diputados, presidente de la República y jueces de la Suprema Corte de Justicia. Esa es una alternativa. Y la otra alternativa es que el pueblo lo elija directamente. Esta última alternativa no ha progresado en ninguna sociedad. No ha progresado. En Estados Unidos se ha intentado, creo que hay algunos estados que sí es posible, pero cada día son menos. Entonces, si no lo elige el pueblo directamente, ¿quién entonces tiene la legitimidad para elegirlo? Aquellos que el pueblo eligió para dirigir los poderes públicos. Entonces, el problema no está en que sean los políticos que elijan a los jueces. El tema está en que los políticos asuman su responsabilidad constitucional y elijan a los mejores de aquellos que se presentan. Fíjate, si uno analiza la composición del Consejo Nacional de la Magistratura de la República Dominicana y uno hace un ejercicio de derecho comparado, se puede dar cuenta que la composición nuestra es de las mejores, sin duda. Te voy a decir por qué. En el Consejo Nacional de la Magistratura están representados los 3 poderes: poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Pero hay otros países donde quien elige es un solo de los poderes. Por ejemplo, quienes eligen a los jueces de la Corte Suprema de la Nación Mexicana
que se llama Corte Suprema, pero que es un verdadero tribunal constitucional por la competencia que tiene, es propuesta que hace el presidente de la República y lo elige el Senado. Y si el Senado no lo elige de esa terna que presenta en el plazo establecido, entonces lo elige el presidente, que ya ahí sí me parece a mí que la cosa es complicada, porque ya es uno de los poderes que lo está eligiendo. Costa Rica, por ejemplo, que es un país que es un ejemplo de institucionalidad, en Costa Rica lo eligen la Asamblea Legislativa. Allá no hay senadores, allá solamente hay diputados. Y lo eligen ellos solos, o sea, un solo de los poderes. Pero aquí participan los tres poderes. Yo creo que en ese sentido hay mayor pluralidad y mayor participación. En España hay un esquema muy parecido al nuestro, porque participan todos los poderes. Bueno, entonces volviendo al origen de tu pregunta, ese es el resto. El resto es, la sociedad espera, la comunidad jurídica espera que el Consejo Nacional de la Magistratura elija a los mejores. Tienen la posibilidad de elegir buenos jueces, porque ahí, según lo que, hasta donde llegan mis conocimientos y viendo el listado, ahí hay gente con sólida preparación académica, jurídica, constitucional, y que también tiene un ejemplo de vida que lo distingue. De manera que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene la posibilidad de elegir a gente con condiciones para realizar un buen trabajo en el Tribunal Constitucional. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el magistrado emérito del Tribunal Constitucional, el doctor Hermógenes Acosta. Pero eso cambió a partir del 94, la creación del Consejo del Poder Judicial, del Consejo del Poder de la Magistratura, la creación de la escuela, y se le ha brindado a los jueces de carrera, lo cual creo que han aprovechado, un espacio para que ellos se puedan formar. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el ex magistrado del Tribunal Constitucional, gran jurista, ex integrante del Poder Judicial, juez de carrera, el magistrado Hermógenes Acosta. Magistrado, usted, por su trayectoria en la judicatura, por su ejercicio tanto como académico, autor de obras que sirven de instrumentos de enseñanza en las universidades, ¿cómo ve el tema de que jueces de carrera puedan aspirar a llegar al Tribunal Constitucional? ¿Piensa que pueden tener el perfil tanto jurídico como político para ejercer esa función? Yo pienso que sí. Como te decía anteriormente, se ha dado un fenómeno con el Poder Judicial. O sea, si uno se pone quizá a pensar en lo que era el Poder Judicial hace 30 años, acá quizá yo te hubiera dicho, bueno, que no tiene el perfil. Y yo creo que hay gente que todavía hace el análisis a partir, digamos, de un Poder Judicial que teníamos y que no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy. El Poder Judicial cambió radicalmente con la reforma del 94, de 1994. Esa reforma constitucional fue importantísima para el Poder Judicial. Por solo darte un dato, primero no existía la carrera judicial. Los jueces, todos los jueces del Poder Judicial, antes de 1994, lo elegía la Cámara, el Senado. O sea, ni siquiera un poder completo, sino parte de un poder. Y lo que había era que, bueno, los senadores determinaban quién iba a ser juez y quién no iba a ser juez. No había carrera y cada 4 años esos jueces eran cambiados.
Pero eso cambió a partir del 94, la creación del Consejo del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, la creación de la escuela, y se le ha brindado a los jueces de carrera, lo cual creo que han aprovechado, un espacio para que ellos se puedan formar, no solo en el ámbito del derecho común. Y cuando hablo de derecho común me refiero a derecho civil, penal, responsabilidad civil, procedimiento, etcétera, sino también que puedan especializarse en áreas como el derecho constitucional. Y de hecho hay cientos de jueces sólidamente preparados en el ámbito del derecho constitucional. De manera que un candidato que al mismo tiempo tiene la experiencia de lo que es la administración de justicia, administrar justicia en el ámbito del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional difiere, tienen su diferencia, no se puede negar, pero no es totalmente diferente. Una gran parte de lo que es la administración de justicia en el Tribunal Constitucional es similar a la administración de justicia en el Poder Judicial. De manera que sin desmedro de candidatos que hay entre los postulantes que no han sido jueces, sin desmedro de los méritos que ellos tienen, que creo que también hay muchos de ellos que sin ser jueces tienen condiciones óptimas para ser jueces del Tribunal Constitucional. Pero no comparto la tesis de que realmente el solo hecho de que tú seas un juez de carrera te pueda, digamos, limitar para ir al Tribunal Constitucional. Creo que es lo contrario. Los jueces del Poder Judicial tienen el perfil. Fíjate que hay, por ejemplo, sistema de justicia nada más y nada menos que como el sistema de justicia alemán, que es el paradigma en el mundo. Es el paradigma en el mundo porque es el tribunal que dicta la sentencia más emblemática. En ese sistema, la ley establece que debe de haber un 50% de jueces de carrera. Establece, y son 16 jueces en ese tribunal, y de esos 16, 8 deben de ser de carrera. ¿Por qué? Porque hacen falta los jueces de carrera en un tribunal constitucional. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en España. En España hay una cuota para los jueces de carrera. En Colombia, que es una corte constitucional emblemática en Latinoamérica, también hay unas cuotas para los jueces. De manera que yo creo que sí, que tienen el perfil y que pueden hacer un buen trabajo en el Tribunal Constitucional, al igual también que distinguidos profesores, juristas, colegas míos de la universidad, que yo creo que también tienen ese perfil. Pero no comparto el criterio de excluir, de que se pretenda excluir a los jueces del Poder Judicial. El presidente del Tribunal Constitucional acaba de decir que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene una grave responsabilidad de elegir un presidente y jueces del Tribunal Constitucional que se aparten de cualquier bandería grupal. ¿Qué usted cree sobre eso? Yo totalmente de acuerdo con ese pronunciamiento, porque el Tribunal Constitucional no debe representar intereses de grupo, ni económico, ni político, ni de ninguna índole. El Tribunal Constitucional ha sido creado para que defienda la supremacía de la Constitución, para que proteja los derechos fundamentales y para que proteja el orden constitucional. Y resulta, y lo digo por experiencia, que cuando el Tribunal Constitucional decide, por ejemplo, una acción en inconstitucionalidad, apegándose a lo que dice la Constitución, puede afectar a cualquier grupo, económico o no. Pero si esa es la manera, digamos, de proteger y de preservar la Constitución, hay que hacerlo. En consecuencia, el compromiso de los jueces y del Tribunal Constitucional debe ser solo con la Constitución, solo con los valores y los principios previstos en la Constitución, que son realmente los que orientan a la protección de los derechos fundamentales, que hay que proteger los derechos fundamentales sin importar a quién se esté afectando. Y eso lo mismo lo digo con la supremacía de la Constitución y el orden constitucional. En consecuencia,
Yo creo que esas declaraciones y esa que hace el presidente de la República son declaraciones oportunas. Él Presidente termina del Tribunal del Tribunal Constitucional. Constitucional, Sí. perdón. Él termina no vi la entrevista completa, vi una parte, pero él termina su pronunciamiento diciendo que tiene esperanza en que real y efectivamente el Consejo del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura hará una buena elección. Aquí en Esferas de Poder, el ex magistrado del Tribunal Constitucional y presidente del Instituto Duartiano, el doctor Wilson Gómez Ramírez, también dijo que en esta coyuntura delicada que tiene la soberanía nacional, donde hay que defenderla, también debe haber jueces y un presidente comprometido con la soberanía nacional. Sí, correcto. Yo creo que ese es un pronunciamiento que va en la misma línea del pronunciamiento del presidente del Tribunal Constitucional. Y ciertamente lo que te estaba diciendo, o sea, hay que defender los principios y los valores que están en la Constitución. Yo creo que son dos pronunciamientos que coinciden y que realmente definen lo que debe de ser la tarea de un tribunal constitucional. Defender los valores, defender el principio de igualdad, defender a los grupos vulnerables, defender la soberanía, todo lo que son los valores y los principios constitucionales, es una tarea del Tribunal Constitucional defenderlo. Hay gente que incluso han manifestado alguna aprehensión de que puede cambiarse el criterio interpretativo, jurisprudencial del Tribunal Constitucional en una determinada coyuntura. Eso es posible, por ejemplo, que pueda variarse el criterio de la ley de la sentencia 168, magistrado, en su experiencia como juez constitucional. Bueno, mira, la experiencia de otros tribunales constitucionales, tanto de la región como de Europa, nos indican, y también ha ocurrido con el Tribunal Constitucional nuestro, nos indican de que siempre es posible que los tribunales constitucionales puedan variar sus precedentes. De hecho, se presentan circunstancias donde real y efectivamente un precedente, después de pasado un tiempo, se puede ser cambiado. Y los cambios de precedentes normalmente se producen cuando hay, digamos, renovación o cambio en la composición del tribunal. Pero no siempre esos cambios de precedentes son negativos. Muchas veces esos cambios de precedentes son positivos. Lo que quiere decir que en principio tampoco debe albergarse, digamos, temores por el hecho de que pueda haber o no cambio en los precedentes, porque esa es la dinámica propia de los tribunales constitucionales. Y repito que muchos de esos cambios que se producen son cambios que muchas veces son positivos. En el propio Tribunal Constitucional de ahora, en esta composición, como tú sabrás, solamente quedan cinco jueces de los primeros jueces y hay 8 que son nuevos. Yo he estado viendo, le doy seguimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional y yo soy testigo de muchos cambios que ha habido, inclusive en algunos casos posiciones que yo estaba en minoría se han convertido en posiciones de mayoría y en otros casos cuestiones que fueron, digamos, de mayoría hoy han sido cambiadas. Eso es una cosa, eso es natural en los tribunales constitucionales y como te repito que no siempre esos cambios de precedentes son negativos, muchas veces son cambios de precedentes positivos. ¿Cómo se interpreta? ¿Cuál es la valoración, las perspectivas que usted puede tener acerca de este ciclo que se está agotando en el Tribunal Constitucional y el porvenir que tiene esa alta corte? Yo soy positivo. Yo creo que el Tribunal Constitucional puede seguir haciendo el buen trabajo que ha hecho y quizás hasta mejorarlo.
Yo creo que uno tiene que ser positivo, no podemos tener una visión negativa. Yo creo que al Tribunal Constitucional pueden llegar gente muy buena, las que hay son las que nos sustituyeron, los jueces que nos sustituyeron a nosotros son jueces muy buenos y han hecho un gran trabajo. Entonces, yo creo que no debe, digamos, cerrarse uno a la posibilidad de que sigan llegando buenos jueces. Yo creo que sí. Y como te decía al principio, veo en los aspirantes mucha gente que tiene muy buenas condiciones. Agradecemos, magistrado, su amable y brillante comparecencia, como siempre, para ilustrar a la población de la mano de una persona tan calificada jurídicamente hablando y por su trayectoria tanto desde el Poder Judicial como del Tribunal Constitucional y desde la trayectoria de la enseñanza en su condición de académico. Esferas de poder siempre serán cambiadas. Muchas gracias. Gracias por la invitación y siempre a la orden. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el ex magistrado del Tribunal Constitucional y Académico, el doctor Hermógenes Acosta. Proseguimos con nuestro contenido.